Dios les bendiga a todos. Voy a compartir la palabra de Dios en este lugar. ¿Por qué, patricios? Porque la palabra de Dios no puede ser detenida. Ya están cerradas iglesias, no hay culto y no puede ser la palabra detenida en este lugar. Sino que la palabra de Dios no puede estar presa. Hay que predicar a tiempo fuera de tiempo. Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Hay un Dios grande, fuerte, poderoso, que llama a cada persona al arrepentimiento. Dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimada persona, estimado oyente, dice la palabra de Dios que el ser humano se aleja del Todopoderoso, del Omnipotente, cuando peca, porque el pecado te aleja de Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están separados de la presencia del Señor. Y Dios nos dice en su palabra, vuélvete, hijo mío. Dice en Zacarías, capítulo 1, versículo 3, volveos a mí y yo volveré a vosotros. Es el mensaje de Jesucristo, de Dios. Dios quiere que cada persona se acerque a su palabra. Porque el ser humano cuando anda sin Cristo, anda muerto en sus pecados y delitos. Porque verdaderamente el pecado hace que el ser humano se aleje de la palabra, del buen camino. Porque verdaderamente dice la palabra que Dios creó el mundo, el universo, la tierra, el mar. Dios creó todo porque le ama. Ama al ser humano, lo ama con amor eterno. Dice la Biblia, con amor eterno te he amado. Y en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Verdaderamente muchas personas buscan paz en su vida. Pero dice la palabra de Dios, Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Verdaderamente la paz de Jesús es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios no quiere lo malo para el ser humano, porque los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga para cada persona, sino son buenos para el ser humano. Porque verdaderamente por medio de su palabra el ser humano puede hallar gracia, puede hallar bendición ante Dios. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. El hombre separado de Jesús nada puede hacer. Pero realmente dice la palabra de Dios, bendito aquel que confía en Dios, que deposita la confianza en Dios. Porque realmente el ser humano cuando está sin Cristo, cuando está, aleluya, en pecado, anda con un vacío en su vida. Y si tiene en su casa una Biblia, puede leer la Biblia, puede escudriñar las Sagradas Escrituras, porque dice la palabra de Dios que el ser humano es alma, cuerpo, espíritu, y como dijo al principio, separado de Jesús, nada podemos hacer. Pero Jesús dijo en su palabra, vengan a mí, todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso para su alma. En esta tarde te quiero decir que Jesús te ama, y Él tiene un gran plan para tu vida. Dios tiene proyectos para tu vida. Dios tiene grandes planes, grandes propósitos para tu vida. Pero realmente déjame decirte que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice la palabra de Dios, nos muestra que Dios no hace acepción de personas. Ante Dios todos somos iguales, no importa qué edad tengas, seas mayor, seas grande, seas anciano, seas joven, seas adolescente. Dice la palabra de Dios que Dios te llama al arrepentimiento. Dice la Biblia en Isaías, capítulo 1, versículo 11. Vení luego, y estemos a cuentas con Dios.
Si vuestros pecados fuesen como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Estimada persona, estimado oyente, mientras haya vida, hay esperanza. La esperanza es Jesucristo. Y en su vida verdaderamente quizá buscó paz. Y como dijo en el principio, dice la Biblia en Isaías lo siguiente: no hay paz para el impío, pero para aquel que anda con Jesucristo, dice la Biblia, que es más que vencedor. Verdaderamente Dios no miente, Dios no falla, Dios no cambia. Dice en su palabra que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Verdaderamente la fe viene por el oír palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Verdaderamente, estimada persona, estimado oyente, Dios no quiere lo malo para el ser humano. Por eso, como un padre manda su palabra, y Dios no obliga a nadie a que lo sigan, sino que Dios nos da a elegir el camino bueno o el camino malo, el camino angosto o el camino ancho. Dice la palabra de Dios, entrar o el camino angosto, porque ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ese camino. Verdaderamente Dios es un Dios fiel, es un Dios bondadoso, pero dice la palabra de Dios, nos muestra claramente que el fruto del Espíritu es paz, benignidad, fe, mansedumbre, amor, templanza. Cada persona tiene que tener ese fruto en su vida, porque verdaderamente dice la Biblia que cada persona tiene que examinarse tal cual como es, porque verdaderamente el alfarero es el Dios Todopoderoso, va a transformar su vida, va a transformar su mente, va a transformar su manera de ser, porque dice la Biblia, de modo si alguno está en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Verdaderamente Dios hace nuevas todas las cosas, y verdaderamente Dios es un Dios todopoderoso. Significa que para Dios no hay nada imposible. Estimada persona, estimado oyente, si tiene en su casa la Biblia, puede leer la Biblia, puede escudriñar las Sagradas Escrituras. Dicen Jesucristo lo siguiente: escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, o sea, el testimonio de Jesucristo. Verdaderamente, estimado oyente, estimada persona, Dios es un Dios de amor. Él es amor. Dice en su palabra, verdaderamente nos muestra que Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para aquellos que están en Jesús, para los que no andan en la carne, sino para los que andan en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa obedecer a Dios, seguir a Dios. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Verdaderamente en Mateo 6, 33 dice: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Verdaderamente, estimada persona, estimado oyente, Dios es un Dios que demanda de cada persona obediencia, santidad, porque verdaderamente dice en su palabra, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 6, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Verdaderamente, dice la palabra de Dios, que Dios es un Dios misericordioso, que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, y hay gozo, hay alegría delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Arrepentimiento es sentir dolor, sentir pesar por haber hecho un pecado, por haber desagradado a Dios, porque Dios es un Dios que tiene sentimientos. A Dios le duele el pecado, le duele que su creación, o sea, que el ser humano esté pecando, que se deleite en el pecado, que le guste el pecado.
Por eso nos dice en Génesis, capítulo 6, en adelante, 6 verso 6, que Dios miró desde los cielos la maldad que había en la tierra y le dolió en su corazón. Estimado oyente, estimada persona, dice la palabra que Dios es un Dios misericordioso. Pero realmente Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dios conoce los pensamientos de cada persona. Dice en su palabra, la Biblia nos muestra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo que esté en los planes de Dios. Porque verdaderamente Dios es un Dios que sabe todo, sabe el pasado, el presente, el futuro. Y verdaderamente el tiempo de Dios es perfecto. Nos muestra la palabra de Dios también en Eclesiastés 12:1. Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengas los días malos y te preguntes, no tengo alegría. La alegría, el contentamiento, la felicidad viene de Dios. Porque verdaderamente Dios es un Dios fiel, es un Dios justo, es un Dios bondadoso, es un Dios de misericordia. Así que, estimados personas, estimados oyentes, hoy te voy a decir estos versículos bíblicos. Romanos 10 dice lo siguiente: cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Por ahí estás escuchando este mensaje sentado en la silla. Podés hacer esta oración si todavía no tenés a Cristo en tu vida, si todavía no te arrepentiste, si todavía no hiciste una oración de fe. Podés verdaderamente repetir estas palabras ahí sentado. Señor, me arrepiento de mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser una nueva criatura, dejar el pecado. Desde hoy en adelante quiero seguirte, buscarte, adorarte. Si usted hizo esta oración de fe, verdaderamente es un paso de fe en su vida. Dice la palabra, Dios nos muestra que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Sigue, estimadas personas, estimado oyente. Dice la palabra de Dios, el que persevera hasta el fin, este va a ser salvo. Dios le bendiga, muchas bendiciones, gloria a Dios.